¿Entendió la parte de aceleración angular? Vamos a hacer el ejercicio que habíamos propuesto la clase pasada. Acá tenemos que dice, una rueda requiere 3 segundos para girar 23 revoluciones, ¿sí? O sea, vamos a escribir eso acá como dato. ¿Ese dato de qué es? O sea, ¿de qué información es eso? ¿Qué nos quiere decir eso? El periodo, profe. Exacto, pero ¿esto de qué información es? ¿De la velocidad angular o de la aceleración angular? Fíjate que dice, requiere 3 segundos para girar 23 revoluciones. ¿De qué información es? Es información de velocidad angular, ¿sí? Porque si te está diciendo 3 segundos para girar 23 revoluciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos velocidad angular, está dada. Vamos a poner el símbolo de la velocidad angular, que es este. Ahí está. La velocidad angular, por definición, es igual a las revoluciones o el ángulo, ¿sí? La rotación sobre el tiempo. Entonces, vamos a ver la rotación. ¿Cuánto es? ¿Qué rotación es? ¿Cuántas revoluciones? Son 23. 23 revoluciones. ¿Y en qué unidad hay que poner eso? Para que sea bien la velocidad angular. Por 2 pi radianes. Exacto, por 2pi. Sería 2 por pi radianes por 23. Que ya no hace más revolución, pero ahora lo convertimos a radianes. Y ahora, abajo va el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Está bien en segundo o hay que cambiarlo? En segundo está bien. Ah, perfecto, en segundo. Entonces le ponemos 3 segundos. Bueno, sáquenme un poquito la cuenta de eso. ¿Qué nos da? $48,17. Radianes sobre segundo. ¿Sí? O 1 sobre segundo. ¿Está? Radianes por segundo. Perfecto. Bueno, dice su velocidad angular al final de un intervalo de 3 segundos es de 98 radianes por segundo. O sea, que ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió con la velocidad angular? O sea, nosotros teníamos una velocidad inicial, ¿sí? De 48.17 y ahora ¿qué pasó? Vamos a ponerle a esta inicial. ¿Cómo es la final? ¿Qué magnitud tiene? Es 98 radianes sobre segundo. 98 radianes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Podría ser que aumentaron las revoluciones. ¿Qué ocurrió?
Las revoluciones sí, pero aumentaron las revoluciones por minuto, es decir, aumentó la velocidad angular. Lo que ocurrió fue que aumentó el régimen de rotación. ¿Sí? O sea, como decirte un lavarropa que está girando así y empieza a girar más rápido. Lo que ocurrió es, aumentó el régimen de rotación, es decir, la velocidad angular. Y si aumenta la velocidad angular, ¿qué hubo? ¿Qué existió entonces? ¿Qué existió para que esto ocurra? Aceleración angular. Claro, ¿qué existió para que esto ocurra? Aceleración angular, ¿sí? La velocidad angular solo puede incrementarse con la aceleración angular, ¿sí? La aceleración centrípeta es otro concepto. Entonces, ahora aparece el concepto de aceleración angular, que lo vamos a anotar por acá, como alfa, ¿sí? ¿Qué es esto? Aceleración angular es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, vamos a reemplazar los valores. ¿Cuál es la velocidad final? Angular. 98 por segundo. 98, claro. ¿Y la inicial? 47. 40 y algo, era creo que 40 y era 48, ¿puede ser? A ver, 48.17. ¿Está? ¿Y esto qué nos da como resultado? Bueno, el tiempo, lógicamente, 3 segundos. Que dice que en ese periodo se acelera. ¿Cuánto da? 16.61. 16.61, ¿qué unidad? ¿Qué unidad tiene eso? Radianes por segundo al cuadrado. Radianes por segundo Uno al sobre cuadrado. segundo. Radianes por segundo al cuadrado. Estamos hablando de aceleración angular, ¿sabes? Era diferencia de velocidades sobre tiempo. Es radianes por segundo al cuadrado, ¿sí? La unidad de aceleración, como ya vimos en la clase pasada. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, ¿se entendió el concepto de aceleración angular aplicado a un ejercicio? ¿Qué es la aceleración angular? ¿En qué caso se aplica? Sí. Bien, acuérdense que si hay un movimiento de rotación, la aceleración centrípeta siempre existe. O sea, siempre que haya rotación existe la aceleración centrípeta porque la aceleración centrípeta se ocupa de cambiar la dirección de la velocidad, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de un movimiento de rotación que además se está acelerando, es decir, que está incrementando su velocidad de rotación o que está disminuyendo su velocidad de rotación, ahí adicionalmente a la centrípeta, que también existe, está la aceleración angular. La aceleración angular es el cambio en el régimen de rotación, es decir, si algo gira más rápido o más despacio en un periodo de tiempo. Entonces, ahí va a estar la aceleración angular presente. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice que un automóvil, vamos a buscar una vista superior de un automóvil. Acá. Vamos a ver esto. Entonces tenemos un automóvil que está circulando en una pista circular. Vemos que esto es un auto que está visto de arriba. Vamos a decir que esto es una rotonda. Vamos a decir que es una rotonda y esta rotonda de repente tiene un radio de ¿cuánto?
¿Cuál es el radio? ¿125 metros? El radio sería 125 metros. ¿Por qué? Porque es la mitad de... A ver, ¿qué es lo que hiciste? ¿Dónde está? Bueno, ahí vemos. Entonces, teníamos un radio de 125 metros y él dice que tiene una velocidad lineal constante que es hacia adelante. Vamos a hacerla de otro color. Vamos a ponerla de color magenta. ¿Y esta velocidad qué velocidad es? ¿Cómo se llamaba? Velocidad tangencional. Velocidad tangencial, sí señor, exactamente así es. ¿Cuánto es? Eh, 45 metros por segundo. 45 metros por segundo. Bueno, entonces, tenemos las expresiones que relacionan las velocidades. Tenemos que velocidad tangencial era igual a omega, la velocidad angular, por el radio, por el radio, ¿sí? Y después teníamos que la aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta, AC, era igual a omega cuadrado R, o bien omega cuadrado por R, o bien también se puede calcular la aceleración centrípeta como la velocidad tangencial al cuadrado sobre R, ¿sí? Sería la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio, ¿sí? Entonces, ¿se animan a calcular estas dos magnitudes? ¿Cuál es la velocidad angular, que lógicamente van a tener que despejar? ¿Y cuál es la aceleración centrípeta? Calculen un poco, por favor. Yo ya hice el ejercicio. ¿Digo el resultado? Sí, por favor. ¿Qué resultado te dio? A mí me dio 0,36 metros por segundo, la velocidad tangencial. ¿La qué? Pues vos tenés que despejar la angular. La tangencial vos tenés como dato. Vos lo que tenés así. Tenés esto. Si la tangencial dividido el radio. Claro, te tiene que dar en radianes por segundo porque es angular. O sea, te va a quedar que la velocidad angular, ¿no es cierto?, es igual a la tangencial sobre el radio. Y ahí te va a quedar, bueno, ¿cuánto te queda la angular? 0,36 radianes por segundo.
Exactamente, ahí sí. Porque sería 45 dividido 125. Ahí sí. La unidad estaba mal. Entonces sería 0.36 radianes por segundo. Bien. Y el otro, aceleración centrípeta, podemos hacerla con esta, con la de velocidad tangencial. ¿Cuánto nos da la aceleración centrípeta? ¿16,2? Sería 45 por 45 dividido 125. ¿Cuánto te da? 16,2. 16.2. ¿Y qué unidad tiene? Acuérdense que la aceleración centrípeta es una aceleración lineal, ¿sí? Es una aceleración como las aceleraciones que teníamos antes en movimiento lineal o en movimiento parabólico, eso. Es una aceleración de velocidad lineal, no de velocidad rotacional. Entonces, ¿qué unidad va a tener? ¿Metros por segundo cuadrado? Perfecto. Metro por segundo cuadrado es la unidad de la aceleración centrípeta. A ver, chat, hay un chat también. ¿Qué dice el chat? Bien, perfecto. Entonces ahí estamos con estos dos. Sería la resolución. Bueno. Esto después yo le capturo y le subo al aula. Vamos a ver hoy un poco más en el tema, entrando un poco más en el tema, la temática de dinámica rotacional. ¿Sí? Profe, Sí, decime. ¿no se le va al cuadrado? ¿Cómo? Profe, o sea, ¿cómo hicieron para llegar a ese resultado? Porque no era que la velocidad tangencial se elevaba al cuadrado y después se dividía por el radio. Y vamos a ver, porque sería 45, a ver. 45 por 45 dio 125. A ver. 16,2, ¿está bien? Sí. Ah, sí, está bien. Ah, era 45. Yo estaba poniendo el resultado del 0,36. No, esa es la 45. angular. Podés hacer con la angular también, pero tiene que ser por el radio. Si vos haces, por ejemplo, 0. Vamos a hacer si querés con la otra. La aceleración centrípeta la podés hacer con esta fórmula también. Te va a quedar... Una de las posibilidades sería con la tangencial, que sería 45 por 45 dividido 125. Y la otra sería de la otra manera, 0.36 por 0.36 por el radio 125. Te tendría que dar en los dos casos 16.2. Son dos expresiones equivalentes dependiendo del dato que tengas. ¿Sí? O ¿Estamos sea, hasta me ahí? queda un valor re chiquito, me queda 1,03 por llegar a 0,3. No, 0.36 por 0.36 por 125, fíjate. No dividido. Ah, Tiene que darte siempre lo mismo, porque son es todo original. multiplicado. Todo multiplicado. Si fíjate la fórmula acá. Sí, ahora sí. ¿Quedó? Entonces todo multiplicado. Ahí está. Esta es la parte donde está la clave de eso. Bueno, vamos a ver un poquito ahora de dinámica rotacional. ¿Sí? Sí, ahí medio. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es torque? ¿Qué creen ustedes que es?
¿Qué preconcepto tenemos? Preconcepto o idea previa de el torque. ¿Qué le parece a usted que es el torque? Puede ser una fuerza de presión. De presión. No, no es una fuerza de presión. Fuerza de presión es una fuerza axial, digamos. El torque, O sea, fuerza que se le puede aplicar a un bulón, digamos, el torque que se le puede dar. claro, el torque está asociado a una fuerza y a una rotación. Siempre se aplica torque a un elemento que es susceptible de rotación o que tiene un centro de giro, ¿sí? O sea, el torque es un concepto asociado a un cuerpo estático o dinámico que está sometido a una fuerza que tiene un radio con respecto al centro de apoyo o rotación definido. ¿Cuál es el centro, por ejemplo, en el ejemplo que vos dijiste? Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que le dice el compañero. Una tuerca con un bulón. A ver, acá, mira, esta imagen está bien buena. Vamos a copiar ahí. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer si querés apretar esto? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Girar una de las dos piezas. Girar una de las dos piezas. ¿Existe un centro definido de rotación? ¿Predefinido? Sí. ¿Cuál es? El centro del bulón ese. El centro del bulón. Ese es el centro predefinido de rotación, ¿sí? O sea, sería el centro de rotación. Fíjense que tanto para una situación estática como para una situación dinámica existe el concepto de torque, porque puede ser que la tuerca esté girando, ¿sí? O sea, que se esté moviendo, rotando, o puede ser que ya haya apretado y esté solo haciendo fuerza. En ambos casos existe el concepto de torque. Nosotros si tenemos un cuerpo, digamos, que... Vamos a ver esto Vamos a verlo esto de frente. Ahí tenemos nuestra tuerca vista de frente. Nosotros, si tenemos, por ejemplo, le apretamos, vamos así con una llave. Vamos a dibujar acá la llave. Vamos a decir que tenemos esta llave. De esta forma. Entonces, nosotros si aplicamos una fuerza acá, por ejemplo, una fuerza cualquiera. Vamos a decir una fuerza así. ¿Cómo sería la fórmula de torque? ¿Qué valores intervienen? Fuerza. ¿De qué depende? Del largo de mi llave sería. Claro, de la distancia, ¿sí?
Nosotros primero, ¿qué tenemos que hacer? Definir el centro de De la rotación. masa. En este caso todavía no depende de la masa. Ya vamos a ver enseguida el concepto dinámico relacionado con la inercia, ¿sí? Pero ahora todavía la masa no está en juego. Definir el centro de rotación. ¿Cuál es el centro de rotación de este sistema? Que me habían dicho recién. El centro del bulón, el centro del... El centro del bulón. Entonces vamos a hacer un dibujito donde lo vamos a representar. Y este va a ser mi centro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto a ese punto va a estar dado el torque, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver, en este caso, que ese es el centro de rotación, ¿sí? Ahora, esa fuerza, ¿cómo está aplicada con respecto al centro de rotación? ¿Está paralela? ¿Está cruzada? ¿Cómo está? No está paralela, tiene cierto ángulo. Tiene cierto ángulo. Entonces, fíjense, vamos a ver, luego de definir el centro de rotación tenemos que por definición, el torque, acá le voy a poner abajo porque es una fórmula, torque es igual a fuerza por distancia perpendicular. O sea que, ¿cómo tenemos que buscar la distancia? Nosotros tenemos que tomar la dirección de la fuerza y utilizar una línea que sea exactamente perpendicular a la fuerza. Vamos a graficarla en otro color. Que pase por el centro. Es decir, esta línea acá, vamos a trasladar la fuerza un poquito más arriba, así no tenemos inconvenientes. Fíjense que esta línea acá si ustedes se fijan hay un ángulo de 90 grados. En este lugar. Esta distancia que nosotros tenemos en celestito ahí es la distancia perpendicular. La distancia desde el centro hasta la fuerza medida perpendicularmente a la fuerza, ¿sí? Siempre es muy importante que si usted aplica una fuerza que no es perfectamente perpendicular al centro de rotación, tiene que utilizar la distancia perpendicular. Distancia perpendicular, ¿sí? ¿Se entendió este asunto de la distancia perpendicular y del torque? Bien. Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un motor. Motor a combustión. Acá tenemos un motor. Bueno, vamos a agarrar este motor y vamos a verlo un poco. ¿Cuáles son las características básicas de un motor? La base, ¿cuál es la característica más básica de un motor en un régimen? Cualquier tipo de motor, ya sea combustión o cualquier tipo de motor. Pues si el motor del auto, ¿qué me está entregando a mí? Fuerza. Fuerza, sí. Pero todavía solo el motor, sin la conversión. ¿Cuáles son las dos cosas que caracterizan a ese motor en el momento que está girando, digamos, en un momento cualquiera? Vamos a decir, en motor en un momento cualquiera. Motor en un momento cualquiera. ¿Qué nos entrega?
¿Energía, profe? La energía sería en un periodo de tiempo, ¿sí? Yo decía, el motor te puede entregar una cierta energía a lo largo de un periodo de tiempo. Pero en un momento cualquiera, ¿qué puedes identificar del motor? ¿Qué puedes decir? Un torque, profe. El torque. Si el torque es una de las características que entrega un motor, por ejemplo, torque, un motor de un camión, ¿te puede entregar más torque o menos torque que un motor de un auto? Más. Más, ¿sí? Un motor de una máquina forestal, por ejemplo, ¿te puede entregar más o menos torque que un motor de una minivan, por ejemplo? ¿Cuál tiene más torque? La máquina forestal. La máquina forestal, exactamente. O sea, usted entiende el concepto de torque, es decir, esa máquina o ese motor tiene capacidad de entregar una fuerza mayor a la misma distancia o bien la misma fuerza a mayor distancia. O sea, es más brazo de palanca, más fuerza asociada a una distancia. Y después, ¿qué otra característica fundamental tiene un motor en cualquier momento? Que vimos hace un rato. Una rotación. Rotación, exactamente. Y la rotación está definida por qué. ¿Cuál es el parámetro clave de la rotación? ¿Por la velocidad angular? La velocidad angular, exactamente. La velocidad angular es el parámetro clave de la rotación. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que tenían, por ejemplo, un movimiento lineal? Estaba caracterizado para dinámica por su fuerza y su velocidad. ¿Sí? Esas eran las características, la fuerza y la velocidad. Bueno, en un movimiento de rotación, esas dos cosas se reemplazan por el torque, que venía a ser el análogo de fuerza, y la velocidad angular, que sería el análogo de la velocidad lineal. Y ahora va a aparecer un concepto más que se acuerdan. ¿Cuál era el concepto que representaba? Lo definimos en la clase pasada. ¿Cuál era el concepto que representaba el estatismo o la inercia que resiste a la rotación? ¿O qué tan fácil o qué tan difícil es poner a rotar un cuerpo? ¿Cuál era el concepto que nos definía eso? ¿Cómo se llamaba? Claro, exactamente. Era la inercia o el momento de inercia. Entonces, si nosotros hacemos un cuadro de analogía, ¿sí? Puede ser. Sí, exactamente es eso. Cuadro de analogía, vamos a tener que para un movimiento circular o de rotación, vamos a tener de un lado un movimiento lineal, y al otro lado un movimiento rotacional. ¿Sí? Entonces, si en un movimiento lineal teníamos fuerza, ¿sí? Fuerza lineal, fuerza F en Newton. En el movimiento rotacional, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es la nueva magnitud? ¿Cómo se llama? El torque. Claro, sería el torque. Torque, que se representa por la letra griega tau. Como no la tengo aquí, voy a poner una T nomás. Que es en Newton por metro, fuerza por distancia,
Si en el movimiento lineal teníamos una velocidad lineal, velocidad que era en metros por segundo, en el movimiento rotacional, ¿qué vamos a tener? Una velocidad angular que está dada en radianes por segundo o 1 por segundo. Y ahí entra lo que vos dijiste al comienzo de la clase, que era, si en un movimiento lineal nosotros teníamos una condición de estatismo o de inercia que era la masa, en kilogramos de masa, en un movimiento rotacional, ¿qué vamos a tener? ¿O cómo se llamaba? Fuerza centrípeta, profe. Era no, en este caso era el momento de inercia I, que era la característica de un cuerpo que puede rotar para resistirse más o menos a la rotación. Era la inercia o momento de inercia en kilogramos por metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro cuadro de analogía, ¿sí? Que sería este. Ahora vamos a definir las leyes de Newton, entonces, en base a esto. Vamos a definir dos cosas. La primera es la ley dinámica o de Newton, que en este caso teníamos. La primera ley de Newton, que decía para movimientos lineales. ¿Qué nos decía? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la primera ley de Newton? La ley de Newton, la primera de todas, decía que si sumatoria de fuerzas es igual a 0, teníamos un movimiento